vamos a ver lo que sería la ley de Ohm, ¿sí? Y cómo se puede relacionar en lo que es el triángulo con la ley de Ohm. Cabe mencionar que bueno, el curso no va a ser completamente teórico ni en su totalidad lo que sería la parte teórica, sino que va a ser más que nada una ejemplificación mismo de los diferentes temas, de las diferentes índoles que se pueden presentar en la parte de electricidad, y bueno, con toda su practicidad en la parte de prueba de software con Cadecimu. Para eso te di algunos videos que podés ver en el canal, que podés ver mismo en esta playlist, para la correcta descarga del mismo y después la posterior prueba. Antes de comenzar con el triángulo de Ohm, te quiero decir que es importante saber que, por ejemplo, el voltaje, ¿sí? Que es esta B, que es la corriente, y que es la resistencia. B se le dice voltaje o tensión, también lo puedes encontrar como tensión, es muy común ese término, ¿sí? Pero también se le dice voltaje. La tensión, esta tensión ocurre cuando vos tenés una diferencia de potencial entre un punto y otro punto. Para resumírtelo un poquito, que no sea tan chino, vos imaginate que tenés una pila, ¿sí? Y en esa pila vos tenés en el punto de arriba y en el punto de abajo dos terminales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entre la parte de abajo y la parte de arriba va a haber una diferencia de voltaje. ¿Qué quiere decir diferencia de voltaje? Como te lo dice la palabra, ¿sí? Que tenés un voltaje diferente en relación al otro voltaje. Entonces ahí es cuando se genera esa diferencia de voltaje. Bueno, a eso se le dice tensión, ¿sí? Y a causa de esta tensión, si vos tenés un circuito cerrado, más adelante también vamos a ver lo que es un circuito cerrado y lo que es un circuito abierto en Cadecimu. Cuando vos tenés un circuito cerrado se puede presentar una corriente. Y la corriente, o intensidad también llamada, se representa con esta letra, la I, ¿sí? Intensidad o corriente. Entonces, si nosotros lo vemos de forma por ahí más ejemplificada con una imagen, hay una imagen que yo te presenté en uno de los videos cuando te expliqué la parte de corriente continua, que no se generaba una diferencia en la dirección de la corriente de este circuito, por eso se llamaba corriente continua, y quiero que veas exactamente lo que te acabé de decir. Vos tenés una diferencia de potencial entre la parte positiva y la parte negativa de la pila, ¿sí? Y a esa diferencia de potencial, cuando está conectada a un tipo de elemento, en este caso resistivo, que sería una lámpara, ¿sí? Y presenta la característica de ser un circuito cerrado, fíjate que tenés la línea verde que sería tu conductor, se va a generar lo que es una corriente. Después tenés la famosa resistencia. La de resistencia es un tipo de fenómeno físico, mismo como el voltaje y la corriente, que se genera justamente cuando vos tenés, en este caso tenemos un elemento pasivo porque consume la energía que le da la pila, y entonces esa resistencia es la oposición al paso de la corriente. Este tipo de elemento va a tener una polaridad conectada justamente con la pila y va a presentar oposición al paso de la corriente. Mismo el conductor presenta una resistencia justamente a esta corriente, pero la resistencia es mínima y se dice que es despreciable. Por eso es que esta lámpara presenta una resistencia considerable para cuando nosotros empezamos a analizar de forma analítica nuestro circuito. Una vez comentada e introducida la que es la parte del voltaje, la corriente y la resistencia, tenés que saber lo que son estas tres ecuaciones que van a servir para muchísimo. Como te digo, acá te dice que voltaje, ¿sí?, es igual a I por R. Acá abajo te dice que I es igual a B sobre R. ¿De dónde sale esta barra? ¿De dónde sale esta? Que bueno, la X es la multiplicación y la barra es la división. Eso quiere decir que si vos analizás este triángulo, la primera ecuación te dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Cuando vos necesitas obtener algún tipo de estas tres magnitudes, por ejemplo, vos necesitas obtener el voltaje, imagínate, de tu circuito, o necesitas obtener el voltaje de este circuito. Si necesitas obtener ese voltaje, lo que vas a hacer es tapar con la mano la B y te va a quedar I al lado de R. Bueno, si están en serie, si están uno al lado del otro, se dice que es multiplicación, y si está uno arriba del otro se dice que es división. Velo de esa forma. Entonces B, vos tapás el B y te queda I por R. Bueno, el voltaje es la intensidad por la resistencia. Ahora de la misma forma, si vos querés hallar la intensidad, tapás I y te queda B sobre R. Bueno, perfecto, te queda que el voltaje sobre la resistencia es la intensidad. Si ahora vos querés hallar la resistencia, tapás R y te va a quedar V sobre I. Y exactamente la resistencia es
el voltaje sobre la intensidad. Ahora, traspolando todo lo que te acabé de decir en una unión entre el triángulo de la ley de Ohm y este circuito en continuo, vamos a ver la siguiente imagen que resume lo que te acabo de explicar. Vos tenés una fuente, en este caso la pila que te estaba explicando, pero se le dice fuente o generador en este caso. Cuando vos tenés en esta fuente una diferencia de potencial, vas a tener un voltaje. Cuando tenés un circuito cerrado, tenés una corriente sobre ese circuito, una intensidad y después una resistencia de algo. En este caso, este elemento pasivo se llama resistor. Se está generando una resistencia sobre esta corriente a causa de este resistor. Si vemos lo que yo te expliqué sobre tapar con la mano, por ejemplo, ese tipo de magnitud que vos quieras hallar, de la misma forma vas a poder ejemplificarla si lo ves en esta imagen. En vez de taparla, te pones como interrogante cuál es la magnitud que vos querés hallar. Si querés hallar la corriente, te queda el voltaje sobre la resistencia. Si querés hallar el voltaje, te queda la intensidad por la resistencia, y exactamente lo mismo con la resistencia. Lo mismo sin hacer todo este proceso. Una vez que tenés una ecuación común, en este caso la intensidad, que es igual al voltaje sobre la resistencia, si tenés matemática básica, lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir, vas a ver que si este tipo de magnitud lo pasás dividiendo al voltaje y esta resistencia lo pasás al lado donde está la intensidad, vas a ver que te queda que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. De la misma forma, si ahora vos querés hallar la resistencia, lo que haces es pasar esta magnitud, esta constante que está multiplicando la resistencia, lo pasas dividiendo y te queda el voltaje sobre la intensidad. Con esto quiere decir que vos podés pasar multiplicando o dividiendo diferentes magnitudes en relación a la magnitud principal que vos quieras hallar. Entonces yo creo que con esto es lo más importante sobre la ley de Ohm, y que es el tipo de resistencia, que es el voltaje y que es la corriente.